continuamos la clase, ¿sí? Bueno, ahora, el tema 5. Un bloque de hormigón está sujeto en sus extremos por dos placas rígidas unidas entre sí por medio de un bulón. Lateralmente, el cilindro se encuentra envuelto, como se indica, por un tubo de chapa de acero de 0,3 centímetros de espesor. El conjunto no tiene holgura ni solidificación iniciales. Si a la tuerca se le da una vuelta, ¿qué tensiones aparecerán en el hormigón y en el cilindro acero? Bueno, tenemos dos cilindros en donde uno es un cilindro de pared delgada y el otro es un cilindro macizo, ¿sí? En donde el macizo es todo esto, que es todo hormigón, y el de pared delgada es este que le rodea acá nomás. O sea, este tramo de 50, ¿sí? Bueno, eh, y a ese cilindro de hormigón que es más largo, se le aplica en ambos extremos dos placas, que necesariamente tienen que ser la misma sección del cilindro de hormigón, ¿sí? Y a esas placas se le aprieta por medio de un bulón que se le somete con dos tuercas, ¿sí? Extremas. Bueno, no me da los datos del material básicamente, las dimensiones y me da el paso de estas tuercas, ¿sí? Y entonces vamos a hacer ese ejercicio que es interesante por el tema del paso. Bueno, analizamos entonces los tramos, ¿sí? Porque este tramo va a ser distinto a este tramo y va a ser distinto a este tramo, ¿sí? Este tramo tiene eh, este recipiente que le rodea y estos tramos no tienen ese recipiente. Entonces vamos a analizar primero ese tramo más difícil, ¿sí? En este tramo tenemos el hormigón y tenemos la chapa que le rodea, ¿sí? Analizando el tramo de la chapa, donde está la chapa, y acá se cumple otra vez la misma demostración que hice acá. ¿Ven? ¿Ven por qué le digo que siempre se va a cumplir esa demostración para este tipo de ejercicio? Esto se va a cumplir también para esos, si un recipiente para el gas está dentro de otro recipiente, necesariamente se tiene que cumplir. O sea, si un recipiente para el gas está dentro de otro recipiente para el gas también se tiene que cumplir. Vuelvan a hacer si no me creen y le va a salir al final esta fórmula, o sea, esta igualdad, ¿sí? Y que vamos a asumir que es lo mismo que esto, ¿sí? Bueno, ese ya expliqué muy bien hace rato. Vamos a ir. Analizamos la chapa, solamente la chapa de pared delgada, sí. En la chapa, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la presión Q. ¿Esa presión Q qué es? Es la presión o sea, es la reacción entre la chapa y el hormigón, ¿sí? Porque la chapa, en este caso, ¿qué le va a pasar? Estas tuercas se van a dar una vuelta. Se da una vuelta, ¿verdad? Se da una vuelta y esas placas se van a apretar, entonces mi hormigón se va a achicar y ¿qué va a pasar en el tramo de la chapa? Se va a agrandar, ¿verdad? O sea, radialmente esa chapa se va a agrandar, porque mi, en mi dirección transversal mi hormigón se está agrandando, ahora en mi dirección longitudinal se está achicando, ¿entienden? Entonces, se va a agrandar en el tramo de la chapa. Entonces, si se agranda, la presión de reacción entre la chapa y el hormigón va a ser saliente, ¿verdad? Va a ser saliente y va a estar empujando hacia afuera la chapa. ¿Y qué le dije yo? Si es saliente, entonces metan directo en la sumatoria de presiones como positivo, ¿sí? Y esa es la única presión que se somete a la chapa, la reacción entre la chapa y el hormigón. No hay una tensión meridional ni nada por el estilo. Bueno, entonces, tensión meridional dividido radio meridional, chapa, cilindro infinito, radio infinito, meridional, ¿sí? Tensión transversal dividido radio transversal, tensión transversal desconozco y quiero calcular, radio transversal va a ser igual al radio del cilindro que es 15. 15, 15, 2, o sea, el diámetro. ¿Ven cómo me da el diámetro del hormigón? Pero yo usé igual acá el diámetro de la chapa, o sea, el radio de la chapa 15, que es el mismo radio del hormigón. ¿Se dan cuenta cómo usé igual? Porque, como le dije, a la hora de resolución de ejercicio, eso facilita mucho, porque si no, si ustedes agregan, no, que hay que sumar el espesor, van a agregar un 15,3 y ahí van a agregar decimales, le va a salir un número feo, se van a encimar y se van a confundir, porque después tienen que volver a sumarle y después tienen que volver a restarle. Consideren nomás ya como el mismo radio que tienen los dos, ¿sí? Porque es muy chico la diferencia, que es 0,3 centímetros, ¿sí?
Entonces, eh, radio meridional es 15 y es positivo necesariamente porque siempre pasa esto, ¿sí? La normal coincide con el sentido de el radio transversal. Dividido, que es igual a la suma de presiones que le dije que es Q y dividido el espesor 0,3, ¿sí? Y me queda que la tensión transversal es 50Q. 50Q, ¿sí? Ahora, Q necesariamente tiene que salir positivo. Si Q sale positivo, entonces mi tensión transversal va a ser positivo, entonces va a ser atracción y va a estar todo bien mi ejercicio. Si Q me sale negativo, está mal mi ejercicio. Ahí tiene, es de esa parte de los, por eso es bueno trabajar con los signos, porque si ustedes trabajan con los signos, van a ver si su respuesta está bien, si su signo de su resultado final tiene coherencia y van a analizar los demás puntos, ¿sí? Siempre vean la parte de coherencia, porque esto no puede ser negativo, por ejemplo, no puede ser que acá no se imaginen el tema del pegamento que le está atrayendo y se está tirando, no. Este le está empujando, entonces es saliente, entonces necesariamente este tiene que ser positivo, ¿sí? Y entonces mi tensión de tracción tiene que salir positivo, ¿sí? Bueno, calculé ya la tensión de tracción en función de Q. Q no es dato porque era una reacción. En este caso Q no es dato. En el caso anterior sí era dato porque era otra cosa. Después uso la fórmula de Lie generalizada, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué me salió tan simplificado la fórmula de Lie generalizada? Bueno, vamos a analizar. Eh, Deformación unitaria transversal es igual a la tensión transversal, que es solamente sería, ¿qué sería la tensión transversal? Esto, ¿verdad? Ya calculé ya la tensión transversal. Dividido el modo de elasticidad menos el coeficiente de Poisson dividido el modo de elasticidad por la tensión meridional. Tensión meridional, ¿qué sería? Tensión meridional sería, no tengo tensión meridional en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de mi meridiano, de mi chapa, no hay nada que le esté traccionando o comprimiendo como en este caso. En este caso, acá sí hay, pero acá no me indica nada, entonces cero. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta componente se simplifica y solamente me queda este, que sería esto nomás, ¿sí? Y me sale todo con positivo porque yo le metí todo con su signo y me salió todo positivo, ¿sí? Trabajen siempre con los signos. Bueno, ahora analizamos el hormigón. En el tramo de la chapa, la tensión, bueno, este hormigón, un cilindro macizo, entonces solamente utilizo leve generalizada para cosas macizas, ¿verdad? O sea, eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Bueno, tensión en X y tensión en Z. En X y en Z siempre es Q, ¿verdad? En Y, ¿cuál es Y? Es este, que a lo largo de mi longitud de mi hormigón, ¿sí? ¿Cuál sería la tensión en I? Y bueno, y sería la tensión que le somete esta placa de acá, ¿sí? Después la tensión en X y la tensión en Z, entonces va a ser Q, ¿y qué va a ser? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque mi chapa le está apretando a mi hormigón, ¿verdad? Le está apretando a mi hormigón. No, no hay ninguna posibilidad de que le esté estirando, ¿verdad? Porque mi hormigón viene esa chica, pero se agranda en el tramo de la chapa. Se agranda en el tramo de la chapa, la chapa va a reaccionar y le va a estar apretando. Le va a estar apretando. En este caso se está alargando en ese tramo, pero igual está con presión en ese tramo. Se dan cuenta que no significa alargamiento, significa tracción, y no necesariamente achicamiento significa compresión. ¿Entienden? No se metan eso en la cabeza, ¿sí? Entonces, este está con presión en esta parte de la chapa. Tensión X y es igual a tensión Z, que es igual a menos Q. Y ahí calculan todo, ahí es la fórmula de ley generalizada para este cilindro, ¿verdad? Reemplazando la tensión en I, ustedes van a dejar en función de, o sea, la tensión en I, en este caso yo le puse ya signo de la tensión I. ¿Por qué? Porque parece que voy a calcular ya con valor absoluto la tensión I al final, ¿sí? Eso se le puse nomás ya signo, porque yo no quiero más que me salga la tensión I negativo, porque yo sé que ya que es de compresión, ¿verdad? Pero ustedes podrían dejarle, sí, sin, o sea, podrían ponerles sin, con signo o sin signo, ¿sí? Entonces no hay problema. Pero lo que les quiero decir es que entiendan la interpretación de su resultado final de su signo, ¿sí? Si yo no le ponía signo a esto, necesariamente la tensión I me tiene que salir negativo. Pero como le pongo signo, necesariamente me tiene que salir positivo, ¿sí? Bueno, le puse signo ya.
Deformación unitaria I, tensión I, digamos elasticidad menos coeficiente Poisson por, bueno, tensión X más tensión Z es 2 veces Q. Entonces, menos 2 veces Q porque este tiene signo, ¿verdad? Dividido modo elasticidad del hormigón. Esto es deformación unitaria en Y. Y ahora deformación unitaria en X, lo mismo que acá, pero atendiendo, cambian las componentes nomás, ¿sí? Y atendiendo que este es con signo y este también es con signo, ¿sí? Bueno, em, eso es en el tramo donde está la chapa nomás. Ahora, en el tramo donde no está la chapa, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener la tensión en I que le somete esas placas debido a que se están apretando, debido a que se aprieta el bulón, ¿sí? Y que va a ser negativo porque yo ya conozco el signo que hace de compresión, entonces le puse nomás el negativo, ¿sí? Solamente va a ser este componente. Después acá, ¿qué pasó acá? Ah, bueno. ¿Qué pasa si yo... Acá lo que yo calculé sería ya la deformación unitaria total longitudinal de mi, en este caso, de mi hormigón, ¿sí? Yo a lo largo de esta longitud ya calculé ya la deformación unitaria, que sería, eh, perdón, la deformación lineal, que sería la suma de la deformación unitaria de cada tramo, de este tramo, de este tramo y de este tramo, ¿sí? ¿Cómo calculan las deformaciones lineales de cada tramo? Y bueno, y tienen que calcular la deformación unitaria de cada tramo y multiplicar por la longitud de cada tramo, ¿sí? Bueno, en este tramo, este era el tramo I. Este es el tramo I, ¿verdad? Y en el tramo I, en los tramos sin chapa es este. Esta es la deformación unitaria. Y entonces tenemos que multiplicar por 25 y 25. Y que está acá. Acá ya está, 25, 25. Y ahora en el tramo con chapa es este de la deformación unitaria en I. Entonces ese hay que multiplicar por 50 para tener la deformación unitaria lineal, para tener la deformación lineal, ¿sí? Por 50 multiplican este y todo esto hasta acá sería solamente el tramo con la chapa, ¿sí? Y esto sería el tramo sin chapa. Suman todo y ahí tienen la deformación total lineal. Luego, ¿qué lo hago? Lo que voy a hacer es por fin ya utilizar esta fórmula que, que calculé demostrando todo esto, ¿sí? Igualo la deformación unitaria radial de la chapa, que es igual a la deformación unitaria radial del hormigón. Entonces va a ser radial. La deformación unitaria radial de mi hormigón sería em, en el tramo donde está la chapa sería este, sería, sí. Todo esto sería la deformación unitaria radial XZ, ¿sí? Y después la deformación unitaria radial de mi chapa solamente en ese tramo sería este. Radial, que es lo mismo que transversal, ¿sí? Entonces, igualo y ahí ya tengo esta igualdad. Tengo esta igualdad y ahí puedo dejar tensión en I en función de Q. Ahí ya tengo una fórmula más. Después lo que voy a hacer es analizar estas placas. Analizo estas placas, hago un diagrama de cuerpo libre de una placa, ¿verdad? En donde esta tensión en I es la tensión en I que está sometida a mi hormigón, ¿sí? Después la fuerza va a ser, esta fuerza es la fuerza que se le somete el bulón cuando se está apretando la tuerca, ¿verdad? Entonces la fuerza es igual a, la fuerza va a ser igual a la presión por el área, ¿sí? Igualando en este eje, ¿verdad? La fuerza y la presión, ¿sí? Reemplazo la fuerza por, ¿se acuerdan la fórmula de deformación axial del primer capítulo que vimos? ¿Verdad? Deformación de mi barra o de mi bulón en este caso por, por modo de elasticidad de mi bulón, área de mi bulón dividido la longitud de mi bulón, que tiene que ser igual a todo eso, ¿sí? Y ahí calculo ya la deformación de mi bulón, ¿sí? En función de la tensión en I. Tengo la tensión en I en función de Q y ahí calculo la deformación de mi bulón en función de Q, ¿sí? Tengo la deformación de mi bulón en función de Q. Tengo la deformación de mi hormigón en función de Q. Ahora, para el tema del paso,
Ya que se da una vuelta, la suma de la deformación de mi hormigón más la suma de mi deformación de mi bulón tiene que ser igual a mi paso. Si se da dos vueltas, la suma de mi deformación de mi bulón más la suma de mi deformación de mi hormigón tiene que ser igual a dos veces pasos. ¿Entienden? Así nomás. Cuando tienen este con este, ¿sí? Uno encima del otro. Bueno, reemplazan todo en función de Q y ahí calculan Q. Y tienen Q y les pedía el ejercicio qué tensión aparece en el hormigón y en el cilindro de acero. Y con esa Q ya pueden calcular todo. Pueden calcular tensión en I y pueden calcular tensión en X y tensión en Z, ¿verdad? Y después pueden calcular también la tensión transversal de mi chapa.